Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a hacer, vamos a crear un algoritmo, un programa para determinar si un valor ingresado, un número ingresado por el usuario es primo o no es primo. Bien, vamos a hacerlo utilizando, bueno, este algoritmo yo lo voy a hacer con la estructura while, ¿sí? Bien, primero que todo hay que saber qué es un número primo, ¿sí? Cómo determinar si un número ingresado por el usuario es primo o no es primo. Primero que todo vamos a pedir el número. Por eso aquí yo tengo un escáner que se llama SC. Bien. ¿Cómo haríamos? Primero pedimos un número, ¿sí? Vamos a pedir un SISO, system.out.print, ingrese un número, ¿sí? Int, la variable, no sé, vamos a poner la variable nume, ¿sí? La variable nume, SC, punto, y pedimos el número, sería un nextInt, perfecto. Hasta ahí yo ya tengo un número. Este nume quiero saber si es primo o no. Acá uso el escáner para guardar el número. Bien, ¿cómo determinar si un número es primo? Si ustedes buscan en internet o en cualquier lado, dice que un número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo. Imagínense ustedes el 4. Dice que la teoría que si un número es primo cuando ese 4, que este 4 sería, bueno, el número, ¿no? ¿Sí? Ese 4, cuando ese número sea divisible por 1 y por él mismo, o sea, 4. ¿Sí? Cuando esto se cumpla, el número se llama P, primo, vamos a poner, primo, P de primo, ¿sí? Cuando es divisible entre 1 y 4, o el mismo número, entre 1 y el propio número, ¿sí? Entonces es llamado primo. Entonces ustedes pueden decir, mira, che, el 4 se puede dividir con el 1. ¿Cómo sabemos que un número es divisible por otro? Esto es como la matemática de primaria, 4 partido entre 1, van a poner así, 4 partido entre 1, me dicen 4 por 1 es 4, al 4 le da 0. Cuando es divisible es que el resto da 0, entre dividir el 4 y este valor. ¿Sí? Si lo hacemos 4 con 4 sería 4 partido entre 4, sería 4 por 1, 4, y al 4, 0. Es divisible. Entonces, un número es primo cuando ese número es divisible por 1 y por el propio número. ¿Sí? Entonces, ¿el 4 sería primo, sí o no? Para ustedes, siguiendo esa lógica que dice. Un número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo. ¿Sería primo? Si yo le dije así, chicos, el número es primo cuando es divisible por 1 y por él mismo, nada. Y sí, el 4 es divisible por 1 y por 4. Listo, para mí yo lo consideraría así a lo bruto, ¿no? Como primo. ¿Sí? Y yo me pongo a pensar, imagínate un 5. El 5, si fuera el número, también es divisible por 1 y por el 5, ¿que no? El 1 lo divide al 5 y el 5 lo divide al 5. Entonces yo diría, che, pero este es primo, ¿sí? Pero vamos a buscar en internet, aquí vamos a buscar número primo, número primo. Y aquí tenemos la tablita, acá aparece la tablita de número primo, vamos a ver, para que ustedes lo busquen. Y acá está la tablita. Los números que son primos son el 2, el 3, el 5, 7, 11, bueno, todos los que están en rojo. Los demás no son primos. ¿Y qué le había dicho recién yo? El 5, habíamos sacado que sí era primo, ¿que no? ¿Sí? Y el 4 también era primo, pero acá no. El 4 dice que no es primo. ¿Bien? Yo le decía, bueno chicos, si sacamos a lo bruto, diciendo que cualquier número, un número es primo cuando es divisible por 1 y por el propio número, hacia lo bruto, o sea, tomando, diciendo, che, mira, es por 1 y por 4, listo, para mí yo lo considero primo. ¿Sí? El 5, obvio que también sería primo, ¿que no? ¿Sí? Tomando por eso digo a lo bruto, sino diciendo que si tomamos así nomás a la ligera, diciendo que siempre va a ser por 1 y por 4, por 1 y por 5, para mí es primo. Entonces, para mí cualquier número sería primo. El 100 entre 1 dividido entre 100 sería también primo. Pero aquí en la tablita ustedes pueden ver, si no conocen los números primos, que los números primos son los que están en rojo. Y los demás son no primos. ¿Bien? Pero tomando ese concepto, vamos a tomar esto. Si yo ingreso un número 4, al 1
y al propio número no lo vamos a tomar. Porque es obvio que 4 es divisible por el 1 y el 4 es divisible por el 4. Lo que vamos a tomar son los valores intermedios al 4. ¿Cuáles son los valores entre 1 y 4? ¿Qué valor pondría aquí? Después del 1 va el 2. Después del 2 va el 3. Y antes del 4. Yo lo que voy a hacer es generar estos valores que están entre medio. Y estos valores, que son 2, voy a probar si dividen el 4. Voy a probar si lo divide al 4. ¿Sí? Con que alguno lo llegue a dividir, el número ya no es primo. ¿Sí? Por ejemplo, al 4, ¿alguno de estos números lo puede dividir? Vamos a probar. 4 partido entre 2 sería 2, 2, me da 0. El 2, ya perfecto. El 2 ya lo dividió. Listo, el número ya para mí es no primo. Con que alguno de estos números de azul que están entre medio llegue a dividir al número, ya deja de ser primo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque descartamos estos extremos porque es obvio que lo dividen o no. Entonces no vamos a tomar en cuenta los extremos, sino los valores entre medio. ¿Estamos de acuerdo? Y si un valor de esos de entre medio lo divide al número, perfecto, es NP, no primo. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasaría? Si fuera el 5, el número, los valores intermedios serían el 2, el 3 y el 4. Obvio que el 1 no lo vamos a tomar, el 5 tampoco. ¿El 2 lo divide al 5? No, porque el 5 partido entre 2 es 2, 2, me sobra 1, no lo divide. ¿El 3 lo divide? Tampoco. ¿El 4 lo divide? No, tampoco. Con que ninguno de los valores de azul dividan al número, el número es perfecto, es primo. ¿Sí? Si ninguno de esos lo divide al número, entonces es primo. Pero si alguno lo llega a dividir, ya deja de ser primo, sería no primo. ¿Perfecto? Eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros, generar estos valores y preguntar si alguno de esos valores lo divide. Con que lo divida, no primo. Si no lo divide ninguno, es primo el número. Bien, entonces, lo primero que hacemos, tenemos el número. Lo siguiente, van a crear una variable boolean que se llame van y vamos a hacerla, ponerle un estado de true, verdadero. Verdadero, imagínense esta variable van es como que, imagínense que ustedes levantan la mano. Levanten la mano ustedes ahora en el video, levanten para arriba. Bueno, eso significa true, verdadero. Cuando su mano está para arriba es true. ¿Y true qué significaría para ustedes? Que el número es primo. Yo les digo, chicos, cuando ustedes su mano esté arriba, ustedes consideren que el número es primo. Es lo mismo cuando ustedes paran el cole. El cole, si ustedes levantan la mano, el chofer ya sabe que cuando ustedes levanten la mano tiene que parar el cole. Pero si ustedes no levantan la mano, el cole pasa de largo. ¿Se entiende? Es como una lengua de señas, algo así. Es lo mismo con esto. Esta variable, si la mano está arriba, significa true, para mí el número es primo. Pero si la bandera estaría para abajo, sería false. ¿Cómo sería el número? Si acá es primo, aquí es no primo. ¿Sí? Entonces vamos a jugar con esta variable. De acuerdo a lo que valga, va a estar para arriba, va a estar para abajo. Y de acuerdo a si está arriba, el número es primo. Si está para abajo, sería no primo. ¿Estamos de acuerdo? Es como levanto la mano para el cole, si está abajo, no para el cole. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos aquí una variable PAM en true. Porque yo asimilo que todo número es primo. Según a lo bruto que yo hacía, el 5 se puede dividir por el 1 y por el 5. Y entonces para mí es primo. Por eso yo digo, bueno, el 5 es primo. El 4 también sería primo, siguiendo esa misma lógica. El 100 es primo, porque puede dividirlo por 1 y por el 100. Entonces para mí, todo número que yo ingrese hasta ahora, para mí él es primo. El número es primo. Lo siguiente que van a hacer ustedes es que si ingresó un 4, el 1 y el 4 no lo vamos a tomar. Pero ¿quién sigue después del 1? El 2. Luego el 3, así hasta menores a 4. Sería el 2 y el 3 nada. ¿Sí? Pero si fuera 5, sería el 1, 5, los valores intermedios serían 2, 3, 4. Ahora yo les pregunto a ustedes, para el caso del 4,
¿por qué valor voy a empezar a preguntar si lo divide o no? ¿Empiezo por el 2 o empiezo por el 3? ¿Por cuál empezaría a preguntar si lo divide o no lo divide? ¿Por cuál empezarían ustedes? ¿Por el 2 o por el 3? Y empecemos por el que está primero, el 2. Y si fuera el 5, también empiezan con el 2, ¿o no? Si fuera un 500, también empezarían por el 2, ¿o no? Y si se dan cuenta, entonces, siempre vamos a empezar por el 2. Por tanto, vamos a crear una variable i, o la variable que ustedes quieran, i en 2. I en 2. ¿Y el i qué va a representar? Primero va a valer 2. Y si no lo divide, va a pasar a valer 3. Si no lo divide, pasa a 3. Y si no lo divide, pasa al valor siguiente. Vamos a crear una variable que empiece en 2 y se vaya tomando estos valores de azul. ¿Sí? Los valores intermedios. Por tanto, yo digo, bueno, voy a crear una variable entera que valga en 2. Luego se tiene que incrementar, no se olviden, ¿no? Tiene que incrementarse. Lo siguiente que van a hacer es preguntar. While, mientras que, ¿ustedes cuándo van a seguir preguntando si el número lo divide o no? Por ejemplo, yo tengo que el 5 para mí hasta el momento, como la bandera está en true, es primo. El 1 no lo tomo, el 5 tampoco. ¿Sí? Pero tenemos para probar el 2, el 3 y el 4. El i empieza en 2, como lo tenemos aquí. ¿El 2 lo divide al 5? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo divide o no? ¿El 2 lo dividirá al 5? ¿Verdadero o falso? ¿Lo divide? No, ¿no? No. Pero el número sigue siendo primo. Entonces, si el número sigue siendo primo, yo tengo que seguir preguntando, porque me quedan más valores todavía, ¿o no? Entonces, la condición que van a armar ustedes es que mientras el número siga siendo primo, van a seguir probando con los valores, ¿sí? Entonces aquí la primera condición es que van a preguntar que esa variable van sea igual a true. Mientras la bandera sigue estando arriba, van a seguir preguntando, probando. Y algo más tienen que preguntar. Por ejemplo, el 5. Vamos a tomar el ejemplo del 5. Tengo el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, el i yo sé que empieza en 2. Y el 2 se va a probar, ¿o no? ¿El 2 lo divide el 5? Obvio que no. No lo divide. Pero después el valor de i tiene que incrementarse en 3. Y después vamos a probar por el 3. Si no lo divide, pasaríamos a probar por el 4. Y a ver si no lo divide. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar este valor de i? Tiene que llegar. ¿Puede llegar aquí, al 5, a tomar ese valor? ¿O tiene que llegar una menos que ese valor? ¿Tiene que llegar a 5 o menor a 5? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede llegar al 5 el valor de i? ¿Podría llegar o no? Pónganse a pensar ustedes. Si el i llega a tomar el valor 5, un i igual a 5, 5 se divide entre 5, obvio que sí. Por tanto, no tienen que dejar que el i llegue al 5, al número. Si este es número, no tienen que dejar que el i llegue a tomar ese valor del número. Por tanto, tiene que ser menor. Podemos decir entonces que la variable i tiene que ser menor al número que me dieron. Para que no tome el 5, pues si llega a tomar el 5 ya fue. Se divide entre 5, 5 se divide entre 5 y ya fue. ¿Se entiende? Tiene que ser menos porque el 4 es menor al 5, entonces tiene que ser valores menores. Algo así sería la condición. Ustedes tienen que controlar que esa i tiene que ser menor al número que están analizando, que sería número. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no se vaya. Luego aquí adentro ustedes van a preguntar. ¿Qué van a preguntar? Ustedes aquí en ese if van a preguntar. Si ustedes tienen el 5, 1 y acá tienen 5, bueno, el 5 no se toma y en el 1 tampoco. 2, 3, 4. Aquí van a preguntar, el i, que vale, no sé cuánto vale, lo va a dividir. Si lo divide al número, esa pregunta vamos a hacer. ¿Este i lo divide al número? ¿Este i lo divide al número? Entonces aquí vamos a escribir. Al número le vamos a sacar el resto con la variable i. Vamos a calcular el resto entre el número y la variable i.
Si ese resto llegara a dar 0, o sea, igual a 0 es como si fuera par, hagan de cuenta que fuera par, ¿sí? Entre estos dos, el resto, si es igual a 0, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomen la idea del 4. 1 hasta 4. Yo puedo tomar el 2 y el 3. Si el i empieza en 2 y yo pruebo con ese 2, el 4, ¿se puede dividir con el 2? Sí, ¿no? Porque da 0. 4 partido entre 2 me da 2, me da 0. Sí se divide, entonces perfecto. Si se divide, ¿qué pasa con el número? Al principio dijimos que la bandera estaba en true, significa que estaba algo así la bandera. Verdadero. El 4 hasta el momento era true. Pero si yo encontré a alguien que lo divida al 4 de estos números intermedios, entonces esto ya no tiene que quedar así, sino que la bandera tendría que quedar así para abajo, falso, indicando que no es primo ya. ¿Sí? Entonces lo único que van a hacer, si encuentran un divisor, van a apagar la bandera, o sea, le van a asignar false. ¿Para qué? Para que en la siguiente vuelta ya no entre por aquí. Ya la siguiente vuelta ya no va a entrar y ya el número cuando es false, ya el número se considera que no es primo. ¿Estamos de acuerdo? Encuentra un divisor, apagan la bandera. Pero ¿qué pasaría en caso que no encuentren un divisor? Por ejemplo, el 5. El 5 tenemos aquí, los valores intermedios sería 2, 3, 4. Tengo la variable i. Esta variable divide al 5. El 2 lo divide al 5, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿El 2 lo puede dividir al 5? O sea, el resto da 0. Falso, ¿que no? Perfecto. Si es falso, esto no se va a cumplir. No va a entrar aquí. Pero ¿qué pasa con ese valor de i en la siguiente vuelta? ¿No tendría que incrementarse para que tome el siguiente y luego pruebe con el 3 en la siguiente vuelta? Entonces, ¿cómo hago ese incremento de la variable i en caso que yo no pueda dividir el número con el número que me dieron? ¿Sí? Si yo no lo puedo dividir, pruebo con el siguiente. Para probar con el siguiente sería aquí agregarle un else. Y aquí a la variable i solamente lo van a incrementar. ¿Se acuerdan que yo le dije en algún momento tienen que incrementar? Bueno, lo van a incrementar cuando no hayan encontrado un divisor. Van a seguir incrementando el i. Y luego esta variable i aquí se pregunta ya, para que no se pase de ese intervalo. De esos números de azul no se pase. Entonces aquí tienen, si lo divide, apagan la bandera, ya no es primo el número. Pero si no lo llegan a dividir, sigan probando. Por eso el i más. Se va a seguir probando. ¿Sí? Ahora, miren, al final pueden mostrar lo que contiene la variable van, para que ustedes vean. Van. Porque ahí va a estar guardado el resultado en la variable van. Si es verdadero, significa que es primo. Si es falso, significa que no es primo. El 5. El 5 dice que es true. Es primo para mí. ¿Está bien? Según nuestra tablita, el 5 es primo. Perfecto, vamos bien. Y vamos a ejecutar de vuelta, vamos a poner para 4. A ver. Vamos a poner para 4. False, el 4 no es primo. Bien, está perfecto o no. ¿Sí? Según la tablita, el 4 no es primo. ¿Vieron? De esa forma ustedes van a poder ir sacando, ¿sí? Aquí pregunta, si es un divisor, la apaga la bandera, el número ya deja de ser primo, listo, ya se terminó. Pero si no llego a encontrar un divisor, sigo probando, por eso incremento el valor de i para probar con los siguientes números de azules, ¿sí? Por ejemplo, el caso del 5. 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense que este i no lo divide al 5. El 3, cuando incrementa 3, tampoco lo divide. Cuando incrementa 4, no lo divide. Si ninguno lo dividió, el número es primo. Pero si alguno de estos lo ha dividido, sería esto, el número dice que deja de ser primo, sería no primo. ¿Sí? Esta parte lo único que hace es seguir probando con el valor este, con el valor siguiente y así. Y aquí no tengan miedo porque esto ya va a controlar solo que ese valor de i solamente se mueva aquí adentro. No se mueva más allá, no tome un valor de 5, no tome un 6, no se pase. ¿Bien?
Pero aquí queda un poco feo porque dice false. Y no, a mí me gustaría que digan no es primo. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí, en vez de mostrar la variable, van a preguntar. Después del while, un if. Si la variable pan es igual a true. Si es igual a true, ¿qué era? Era primo, ¿no? Aquí van a poder decir el número es primo. Y aquí, para el otro lado, bueno, seguro va a ser false. Entonces aquí van a mostrar el número no es primo. No es primo. O sea, en vez de mostrar así el valor seco de la variable, puedo preguntar esa variable si es igual a true, hace tal cosa, pero si es igual a false, hace la otra. ¿Sí? Que nosotros sabíamos, si es verdadero, es primo. Si es falso, no es primo. Y vamos a ingresar. 5. El número es primo, me dice. ¿Sí? Después, a ver, vamos a ingresar otro. El 4 no es primo. Y ahí te va sacando, ¿sí? Si el número es primo o no es primo. Este es el algoritmo de primo. Y aquí esto también nos sirve para mostrar el cartelito si es primo o no, no es primo el número. ¿Estamos de acuerdo? Luego más adelante van a poder, esto lo pueden encerrar si quieren en una estructura repetitiva, ¿sí? Un do while, y adentro ir preguntando si son primos o no los números. Y eso lo vamos a hacer después más adelante en los siguientes videos. Bien, pero con esto pueden determinar si el número es primo o no. ¿Sí? Bueno, lo hagamos repetitivo ya que estamos, ¿sí? Miren, algo así yo le diría repetitivo, esto que sea repetitivo. Podríamos hacer un do while, o también puede ser un for, ¿no? Fíjense, cada número que va ingresando se va determinando si es primo o no, y aquí vamos a determinar si es primo o no es primo. Y aquí esto se va a terminar, por ejemplo, cuando el número sea igual a 10. Bueno, sería, si es igual a 10 sería lo contrario, ¿no? Sería distinto de 10 o podrían poner negando la condición. Pero acá nume no me está reconociendo porque la variable está dentro del do while. La podemos poner arriba. Y aquí a nume, ahí está. La usamos y ya está. Miren aquí. O sea, pusimos un do while que se termine cuando ingrese un valor de nume igual a 10. Si ejecutamos esto, para que vean que sea repetitivo. Ahí está, ingreso el 5, me dice es primo. Bien, perfecto. Ahora el 4 no es primo. El 7 es primo porque solamente los divisores son el 1 y el 5, el 1 y el 7, no hay otro divisor. El 4, en cambio, no es primo porque los divisores son el 1 y el 4, que ya sabemos. Pero existe el 2. Seguro hay un divisor que es el 2. El 6 tampoco no es primo porque aparte del 1 y el 6 sería el 2 y el 3 que lo dividen al 6. ¿Sí? El 8 menos, ¿sí? Porque seguro lo divide, aparte del 1 y el 8, seguro lo divide el 2, el 4 y el 2 y el 4, ¿sí? Ahora cuando yo ingreso un valor de 10, el 10 tampoco no es primo, pero se termina. Terminated, se terminó. Porque yo dije que se termine cuando el número sea igual a 10. También podrían contar, ¿sí? Por ejemplo, quieren los números, contar los números primos, sería int, un contador primo, por lo menos primo, yo voy a hacer para contar los números que considero primos. Contador en 0. Aquí, como yo ya sé que aquí es primo, entonces ese número, aquí podría ponerle contador, contador primo, más. Y al final del do while, como lo veníamos haciendo, podríamos mostrar la cantidad de primos es 2 puntos más el contador primo. Guardamos. Lo mismo pueden hacer aquí, pueden contar los no primos en esta parte. Crearse otro contador y ponerlo ahí. La cantidad de primos dice, bueno, serían 5, vamos a ingresar un 4, vamos a ingresar un 7, vamos a ingresar un 10. La cantidad de primos son 2, está bien, el 5 y el 7. Y está bien, ahí pueden determinar la cantidad de números primos. Bien, eso fue todo por este video. Y bueno, este es para el número primo. Este es el algoritmo. Eso que pinte.